En una pequeña tienda de barrio, Isabel organizaba meticulosamente los productos en los estantes. Su mirada reflejaba cansancio, pero también determinación. A sus 35 años, había logrado algo que pocos en su entorno podrían imaginar. No solo manejaba ese pequeño local, sino que también era propietaria de otros 3 en la ciudad. Pero para quienes la veían, vestida con ropa sencilla y con el cabello recogido en una coleta práctica, solo parecía una trabajadora más. Esa mañana, mientras Isabel atendía a un cliente habitual, un hombre entró al local de manera brusca. Llevaba una chaqueta desgastada, pero de marca, y caminaba como si el mundo le perteneciera. Era Javier, un hombre de 40 años, desempleado desde hacía meses, pero que aún conservaba un aire de superioridad que lo hacía ver como alguien seguro de sí mismo. Javier lanzó una mirada rápida al lugar y, al ver a Isabel detrás del mostrador, dejó escapar una sonrisa burlona. «¿Este es el mejor lugar que hay en esta zona?», dijo en voz alta, como si buscara aprobación de los otros clientes. Isabel, sin inmutarse, le dedicó una sonrisa amable. «Bienvenido. Si necesita algo, estoy para ayudarle». «¿Ayudar?», respondió Javier con sarcasmo. «No parece que aquí puedas ayudar a nadie. Este lugar está, bueno, ya sabes, modesto». «¿Eres la empleada?». Isabel, con una tranquilidad casi inquietante, respondió: «Soy la dueña». Javier soltó una carcajada exagerada. «¿Tú? ¿La dueña? Por favor, no me hagas reír. Esto debe ser una broma». El resto de los clientes observaba incómodo, pero Isabel, acostumbrada a tratar con personas difíciles, decidió no responder al insulto. Sin embargo, Javier no se detuvo ahí. «Sabes, necesito un trabajo», dijo con desdén. «Pero dudo que este lugar pueda ofrecer algo digno de mí». Isabel lo miró fijamente por un segundo. Luego, con voz serena, respondió: «Lo lamento, pero para trabajar aquí se necesita algo más que actitud». Javier, ofendido, murmuró algo ininteligible y salió del local, dejando a todos los presentes en silencio. Isabel volvió a lo suyo, como si nada hubiera pasado, pero en su interior algo se agitaba. No era la primera vez que alguien la subestimaba, pero esa interacción había tocado una fibra sensible. Cuando Javier salió del pequeño local, su orgullo aún estaba intacto, pero por dentro empezaba a sentirse inquieto. Las últimas semanas habían sido un constante recordatorio de su situación: sin empleo, sin dinero y, para colmo, viviendo en el sofá de su hermana menor, Clara. Cada vez que veía su reflejo en los escaparates, veía al hombre que una vez fue, o al menos al que pensaba que era, un ejecutivo con un buen salario, trajes a medida y una vida cómoda. Pero todo eso había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos tras ser despedido por una reestructuración. Mientras caminaba por las calles buscando carteles de «Se busca personal», Javier no podía evitar sentirse incómodo. No estaba acostumbrado a esta versión de la vida. Su mente lo traicionaba con recuerdos de su éxito pasado, de los días en que sus colegas lo admiraban y las puertas se le abrían con facilidad. Ahora, esas mismas puertas parecían cerrarse antes de que siquiera pudiera acercarse. Llegó a una cafetería de cadena, donde había un anuncio pegado en la ventana: «Se necesita personal para turno nocturno». Javier entró, respiró hondo y se acercó al mostrador. «Hola, vengo por el anuncio de empleo», dijo con un tono que intentaba sonar casual. La gerente, una mujer joven de cabello rizado y expresión seria, le extendió un formulario. «Llénelo y luego hablaremos». Javier tomó asiento y empezó a escribir, pero al llegar a la sección de experiencia laboral reciente, se detuvo. ¿Cómo iba a explicar su despido sin sonar desesperado? Optó por omitir algunos detalles y entregar el formulario. Cuando la gerente revisó sus datos, levantó una ceja. «Veo que tiene experiencia en ventas y liderazgo. ¿Por qué busca un puesto de medio tiempo en una cafetería?». Javier tragó saliva. «Estoy en un periodo de transición, buscando algo temporal mientras me estabilizo». La gerente asintió, pero su rostro no mostró entusiasmo. «Lo tendremos en cuenta. Si necesitamos algo más, lo llamaremos». Javier salió de la cafetería sintiéndose humillado.
Sabía lo que significaba ese, lo llamaremos. Caminó por las calles hasta llegar a un banco del parque. El peso de la realidad cayó sobre él, su currículum ya no impresionaba, su arrogancia solo lo alejaba de las oportunidades, y el mundo no lo veía como él quería ser visto. Al caer la tarde, Javier llegó al departamento de su hermana Clara, donde vivía como un huésped incómodo. Clara, una enfermera que trabajaba largos turnos, lo recibió con un suspiro. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó mientras colocaba su bolso en el sofá. «Bien, bueno, no tanto», respondió él, esquivando la mirada de su hermana. Clara, sin rodeos, lo enfrentó. «Javier, no puedes seguir así. Tienes que aceptar que las cosas han cambiado. Quizás deberías dejar de esperar que te den un puesto de director y empezar desde abajo, como todos». Él se cruzó de brazos, visiblemente molesto. ¿Desde abajo? No estudié y trabajé tanto para eso, Clara. ¿Y qué opción tienes?, dijo ella, exasperada. Hoy pasé por esa tienda donde dijiste que buscabas trabajo, y escuché cómo hablaste con la dueña. No puedes tratar a la gente así y esperar que te respeten. Javier, sorprendido, frunció el ceño. ¿Tú estabas ahí? Sí, y no sabes la vergüenza que sentí. Esa mujer, Isabel, es una empresaria exitosa. Tiene más logros que tú y yo juntos. ¿Y tú qué hiciste? Burlarte de ella. Javier, tienes que cambiar. Esas palabras golpearon a Javier como un martillo. Su hermana, la única persona que aún lo ayudaba, le estaba diciendo verdades que él no comprendía. Después de la conversación con su hermana, Javier decidió tragarse parte de su orgullo y enfocarse en buscar trabajos más modestos. Esa misma noche, revisó anuncios en línea y encontró una oferta que llamó su atención: coordinador de ventas, empresa en expansión. El salario era razonable y requería experiencia en ventas y gestión, áreas donde Javier tenía un sólido historial antes de perder su empleo. Sin pensarlo mucho, aplicó al puesto, redactando un correo formal en el que destacaba sus habilidades y experiencia. Un par de días después, recibió una respuesta: lo invitaban a una entrevista en una oficina ubicada en el centro de la ciudad. Era la primera señal positiva en semanas, y aunque estaba nervioso, sintió que quizá esta era su oportunidad de retomar el control de su vida. El día de la entrevista, Javier llegó temprano al moderno edificio donde se encontraba la oficina. Vestía su mejor traje, uno que había comprado años atrás cuando las cosas iban bien, y llevaba un portafolio con copias de su currículum. El lugar era elegante, minimalista, y la recepcionista lo guió hacia una sala de reuniones donde esperaría al reclutador. Mientras observaba el lugar, su mente viajaba al pasado, a cuando él mismo había entrevistado a decenas de candidatos. Esto será pan comido, pensó, intentando convencerse de que aún tenía el control. La puerta se abrió, y su corazón dio un vuelco cuando vio entrar a Isabel, la mujer de la tienda. Vestía un elegante traje de negocios, y su actitud irradiaba confianza y profesionalismo. Por un momento, Javier se quedó sin palabras, mientras Isabel lo miraba con una expresión que combinaba sorpresa y fría evaluación. Si valoras el esfuerzo y la dedicación de las mujeres, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Ayúdanos a compartir más historias inspiradoras que destacan su fortaleza y perseverancia. Tu apoyo marca la diferencia. Buenos días, Javier, dijo Isabel, tomando asiento frente a él con una carpeta en mano. Veo que has aplicado a la posición de coordinador de ventas. No esperaba encontrarte aquí. Javier, incómodo, carraspeó. Buenos días. Sí, vi la oferta y pensé que podía encajar bien en el perfil. Isabel esbozó una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Antes de comenzar, déjame decirte algo. Esta empresa es uno de mis recientes proyectos. Soy la fundadora y CEO. Tengo varios negocios en la ciudad, entre ellos una pequeña tienda donde nos encontramos hace unos días. El rostro de Javier se tensó, y sintió como el calor subía a su cara. Quiso responder algo, pero Isabel continuó. Aquí valoramos el respeto, la humildad y la capacidad de trabajar en equipo, además de la experiencia, por supuesto.
Así que antes de seguir, quiero saber, ¿qué crees que puedes aportar a esta empresa y que te hace un buen candidato para este puesto? La pregunta lo tomó desprevenido. Javier sabía que no solo estaba siendo evaluado por su experiencia profesional, sino también por el desafortunado encuentro que tuvieron. Tragó saliva y decidió responder con sinceridad. Isabel, señora, quiero disculparme por cómo me comporté aquel día en su tienda. No fue mi mejor momento, y mi actitud fue inaceptable. Estoy pasando por una etapa difícil, pero eso no justifica cómo me comporté. Lo lamento profundamente. Isabel mantuvo su mirada fija, evaluando cada palabra. Te agradezco la disculpa, pero necesito más que eso. Quiero saber si has aprendido algo de esta etapa difícil que dices estar viviendo. ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer para demostrar que puedes aportar algo a este equipo? Javier respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó a un lado su orgullo. He aprendido que no puedo seguir creyendo que el mundo me debe algo. Lo que importa no es quién fui, sino lo que estoy dispuesto a hacer ahora para salir adelante. Sé trabajar bajo presión, sé liderar equipos, y estoy listo para empezar desde donde sea necesario para recuperar mi camino. Isabel lo observó en silencio durante unos largos segundos, y luego asintió lentamente. Bien. Vamos a poner a prueba tus palabras. Esto no será fácil, pero si realmente estás dispuesto a aprender, tal vez haya un lugar para ti aquí. Isabel le ofreció un periodo de prueba como asistente de ventas, un puesto mucho más bajo del que Javier aspiraba, pero también una oportunidad para demostrar su valía. Durante las semanas siguientes, Javier trabajó bajo la supervisión de Isabel, enfrentando constantes desafíos. Cada interacción con ella le recordaba la importancia de la humildad y el respeto, y poco a poco comenzó a ganarse su confianza. Las primeras semanas del periodo de prueba de Javier fueron intensas. Isabel lo asignó al área de ventas en una de sus tiendas más concurridas, un ambiente donde cada detalle era crucial. A pesar de sus nervios iniciales, Javier comenzó a adaptarse. Había aprendido a escuchar a los clientes y a trabajar en equipo, algo que no había hecho en años. Isabel, por su parte, lo observaba desde la distancia, reconociendo cierto progreso, pero también siendo consciente de que aún había mucho que pulir. Un día, Isabel le asignó una tarea especial, gestionar la negociación con un proveedor clave. Este proveedor era crucial para el éxito de una promoción masiva que Isabel planeaba lanzar en todos sus locales. Javier se sintió honrado por la confianza, pero también abrumado por la responsabilidad. Durante la reunión con el proveedor, Javier intentó impresionar con sus habilidades de negociación, pero cometió un grave error: aceptó términos desfavorables para la empresa, creyendo que estaba logrando un acuerdo beneficioso. En su afán por demostrar su valía, pasó por alto un detalle en el contrato que resultó en costos adicionales y plazos de entrega más largos. Cuando Isabel recibió el contrato firmado, su expresión se endureció. Llamó a Javier a su oficina esa misma tarde. ¿Leíste esto con atención antes de firmarlo?, preguntó, su voz calmada pero con una clara nota de decepción. Javier tragó saliva. Pensé que era una buena oferta. El proveedor insistió en que... No importa lo que el proveedor insista, lo interrumpió Isabel. Nuestra responsabilidad es proteger los intereses de la empresa. Este error nos costará miles de dólares y podría retrasar la promoción que hemos estado preparando durante meses. Javier bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración. Lo siento, cometí un error. Haré lo que sea necesario para arreglarlo. Isabel lo miró en silencio por un momento, luego asintió. Muy bien. Entonces arreglarás esto. Llama al proveedor, renegocia los términos y encuentra una solución. Tienes 48 horas. Durante las siguientes horas, Javier trabajó sin descanso. Contactó al proveedor, revisó el contrato línea por línea y consultó con otros miembros del equipo para encontrar alternativas. Fue una batalla cuesta arriba, ya que el proveedor no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Javier tuvo que enfrentarse a su propia inseguridad y aprender a pedir ayuda, algo que antes habría considerado un signo de debilidad. Finalmente,
tras un tenso segundo encuentro con el proveedor, Javier logró renegociar los términos. Aunque el nuevo acuerdo no era perfecto, solucionaba gran parte del problema y permitía que la promoción siguiera adelante, aunque con ligeros ajustes. Cuando Javier presentó los nuevos términos a Isabel, ella los revisó en silencio. Luego lo miró y dijo: «Es mejor que antes, pero este error pudo haberse evitado. La próxima vez que te asigne una tarea así, quiero que te tomes el tiempo para entender cada detalle antes de actuar. ¿Está claro?». Javier asintió, avergonzado pero también agradecido por la segunda oportunidad. «Sí, está claro. Gracias por darme la oportunidad de arreglarlo». Isabel lo observó por un momento más, luego añadió: «El verdadero crecimiento no se mide por lo bien que haces las cosas al principio, sino por cómo enfrentas los errores y aprendes de ellos. Esta fue tu primera lección real. Espero que no sea la última». Después del incidente con el proveedor, Isabel continuó supervisando de cerca las operaciones de su empresa. Sin embargo, no todo estaba bajo control. Uno de sus locales más antiguos, ubicado en un barrio donde había comenzado su carrera como emprendedora, estaba enfrentando serios problemas financieros debido a la apertura de una gran cadena de supermercados cercana. El local, que tenía un valor sentimental para Isabel porque era donde todo había empezado, estaba al borde de cerrar. Una mañana, mientras revisaba los números, Isabel recibió una llamada inesperada de su madre, quien vivía en un pueblo cercano. «Hija, necesito que vengas». «Tu papá no está bien», dijo su madre, con voz preocupada. Isabel, quien siempre había mantenido un equilibrio entre su vida profesional y personal, sintió como el peso de la situación recaía sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo manejar todo al mismo tiempo. Esa misma tarde, Isabel convocó a Javier a su oficina. «Javier, necesito tu ayuda», dijo, directa. Él se sorprendió, ya que hasta ahora sus interacciones habían sido mayormente de supervisión y evaluación. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con sinceridad. «El local de la calle central está en problemas. Siempre ha sido mi prioridad mantenerlo abierto, pero no puedo dividirme entre eso y un asunto personal que requiere mi atención. Necesito que tomes el liderazgo para encontrar una solución. Sé que aún estás en periodo de prueba, pero creo que puedes manejarlo, si estás dispuesto». Javier quedó atónito. Esta era la primera vez que Isabel le pedía algo tan importante. Asumir esa responsabilidad era una oportunidad de oro para demostrar su valía, pero también un riesgo enorme. Aún así, algo en la voz de Isabel lo convenció de que debía intentarlo. «Claro. Haré lo que pueda para ayudar», respondió con determinación. Javier se puso manos a la obra. Visitó el local de la calle central, habló con los empleados y analizó los datos de ventas. Se dio cuenta de que el problema no era solo la competencia de la cadena de supermercados, sino también la falta de una estrategia de marketing moderna para atraer nuevos clientes. Decidió implementar un plan que incluía descuentos especiales, alianzas con negocios locales y una campaña en redes sociales para destacar la historia única del local como el primer negocio de Isabel. También trabajó en mejorar la experiencia del cliente, asegurándose de que cada persona que entrara al local sintiera el impacto del esfuerzo detrás del negocio. Sin embargo, no fue fácil. Algunos empleados del local, acostumbrados a sus propios métodos, se resistieron al cambio. Javier tuvo que demostrar paciencia y liderazgo, escuchando sus inquietudes y trabajando con ellos para que entendieran la importancia de adaptarse. Una semana después, Isabel regresó a la ciudad tras atender la situación familiar con su padre, quien afortunadamente estaba fuera de peligro. Pasó directamente al local de la calle central, donde la esperaba Javier con los resultados preliminares. «¿Cómo va todo?», preguntó Isabel, con una mezcla de curiosidad y esperanza. Javier le mostró las cifras, un aumento del 25% en las ventas en solo una semana, junto con comentarios positivos de clientes nuevos y antiguos. «Todavía no estamos fuera de peligro», admitió Javier, «pero creo que vamos en la dirección correcta. El equipo se está adaptando y la comunidad está respondiendo bien». Isabel lo miró, impresionada.
Por primera vez, no solo veía a un hombre tratando de redimirse, sino a alguien que realmente había aprendido a trabajar con humildad y determinación. Buen trabajo, Javier, dijo, con una leve sonrisa. Estoy orgullosa de lo que has logrado. El local de la calle central comenzó a estabilizarse, y su historia como el corazón del negocio de Isabel se convirtió en una herramienta poderosa para conectar con la comunidad. Javier ganó no solo la confianza de Isabel, sino también la de los empleados, quienes empezaron a verlo como un verdadero líder. Un mes después de que el local de la calle central comenzara a recuperarse, Isabel recibió una invitación inesperada. Una prestigiosa revista local de negocios, que destacaba a mujeres emprendedoras, quería incluirla en su próxima edición especial titulada Mujeres que transforman su comunidad. El reconocimiento no solo era un honor, sino también una oportunidad para dar visibilidad a su historia y a sus negocios. La revista organizó un evento para premiar a las seleccionadas, e Isabel decidió llevar a Javier como parte de su equipo. Aunque la relación entre ambos seguía siendo estrictamente profesional, Isabel había reconocido el esfuerzo y el cambio de actitud de Javier, y consideró que merecía ser parte de este momento especial. El evento fue impresionante: luces, cámaras y una sala llena de empresarios, inversores y figuras importantes de la comunidad. Isabel, con un elegante vestido negro y una confianza que irradiaba desde su postura, se destacó entre los asistentes. Javier, en cambio, se sintió fuera de lugar al principio. Aunque había recuperado parte de su autoestima, este nivel de éxito aún le parecía lejano. Cuando llegó el momento de que Isabel subiera al escenario para recibir su premio, la sala se llenó de aplausos. El presentador habló sobre su trayectoria, cómo había comenzado con un pequeño local y cómo, con esfuerzo y visión, había construido un imperio que no solo generaba empleos, sino que también inspiraba a otros. Isabel tomó el micrófono y, tras agradecer el reconocimiento, dirigió su atención a su equipo. Nada de esto habría sido posible sin las personas que me han apoyado en el camino, dijo, mirando hacia Javier y otros empleados que la acompañaban. En los negocios, y en la vida, no se trata solo de lo que construyes, sino de las personas que te acompañan a construirlo. Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Javier. Por primera vez, se dio cuenta de que el éxito no era solo una cuestión de logros individuales, sino de colaborar, aprender y apoyar a otros. Mientras la gente felicitaba a Isabel, Javier sintió algo diferente: orgullo genuino por el éxito de alguien más. Esa noche, mientras regresaban al trabajo, Javier rompió el silencio. Isabel, quería agradecerte por darme esta oportunidad. No solo por el trabajo, sino por mostrarme lo que significa realmente liderar. Isabel lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Tú te ganaste esta oportunidad, Javier. Has cambiado mucho desde que te conocí. Solo espero que sigas creciendo, no solo profesionalmente, sino como persona. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Javier. En lugar de seguir lamentándose por lo que había perdido en el pasado, comenzó a enfocarse en construir un nuevo futuro. Se inscribió en un curso de liderazgo y comenzó a tomar más responsabilidades en la empresa, con la intención de algún día alcanzar un puesto directivo. Mientras tanto, Isabel continuó expandiendo sus negocios, ahora con un equipo más sólido y comprometido. El reconocimiento público no solo fortaleció la posición de Isabel como empresaria, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo una persona puede transformar su entorno con esfuerzo, humildad y visión. La historia de Isabel y Javier no era solo un relato de redención y éxito, sino también una lección sobre el poder de las segundas oportunidades y el impacto que una persona puede tener en la vida de otra. Mientras Isabel recibía más premios y reconocimientos, Javier seguía creciendo, esta vez con la certeza de que su valor no dependía de su pasado, sino de lo que estaba dispuesto a construir en el presente. 2 años después de aquel reconocimiento público, la vida había cambiado drásticamente tanto para Isabel como para Javier. Isabel continuaba expandiendo su imperio empresarial, ahora con 8 locales operativos y nuevas líneas de negocio en desarrollo. Sus logros la habían convertido en una figura destacada en el ámbito empresarial local, conocida no solo por su éxito, sino también por su capacidad para desarrollar talento en su equipo. Javier, por su parte, había recorrido un largo camino. Con esfuerzo y dedicación, había demostrado que su transformación no era superficial.
Se había convertido en un empleado clave, ganándose la confianza de Isabel y el respeto del resto del equipo. Pero su mayor logro estaba por llegar. Una mañana, Isabel llamó a Javier a su oficina. Su rostro reflejaba una mezcla de seriedad y orgullo. «Javier, quiero hablarte de algo importante», comenzó, mirándolo a los ojos. «La tienda de la calle central ha pasado de ser nuestro mayor desafío a ser uno de nuestros locales más exitosos. Y eso, en gran parte, ha sido gracias a tu trabajo». Javier asintió, agradecido pero sin imaginar lo que estaba por venir. «Quiero que tomes las riendas como gerente general de ese local. Has demostrado que puedes liderar, y creo que es el momento de que asumas un papel más grande». Javier quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había trabajado duro, pero nunca imaginó que Isabel confiaría en él para liderar un proyecto tan importante. Finalmente, habló con una voz llena de emoción. «Gracias, Isabel. Esto significa mucho para mí. Prometo que no te decepcionaré». Isabel sonrió. «Sé que no lo harás. Pero recuerda, el liderazgo no es solo dirigir, es inspirar, apoyar y aprender continuamente. Si sigues por este camino, estoy segura de que llegarás aún más lejos». Como gerente general del local de la calle central, Javier implementó nuevas estrategias para seguir conectando con la comunidad. Organizó eventos locales, trabajó en estrecha colaboración con los empleados y mantuvo el enfoque en ofrecer una experiencia única para los clientes. Bajo su liderazgo, las ventas continuaron creciendo y el local se convirtió en un modelo para los demás negocios de Isabel. Javier, ahora con más confianza y madurez, entendió que su valor no estaba en su pasado ni en títulos grandiosos, sino en el impacto que podía tener en las personas y en la comunidad. Una tarde, mientras caminaba por el local que ahora lideraba, Javier vio a una joven empleada atendiendo a un cliente difícil. En su actitud, reconoció a la Isabel que había conocido años atrás, calmada, paciente y firme. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgulloso no solo de lo que había logrado, sino de quien se había convertido. Desde una distancia cercana, Isabel observaba la escena. Ver a Javier liderar con integridad y respeto le confirmó algo que siempre había creído: el verdadero éxito no se mide solo por lo que construyes, sino por cómo ayudas a otros a crecer. Así, en el lugar donde todo había comenzado, ambos encontraron nuevas versiones de sí mismos. Isabel, como una empresaria que no solo lideraba con éxito, sino que también transformaba vidas. Y Javier, como un hombre que había aprendido a valorar la humildad, el trabajo duro y las oportunidades que se ganan con esfuerzo. Porque al final, la lección más grande no era solo para Javier, sino para todos: las segundas oportunidades, cuando se aprovechan, pueden cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos impactantes que revelan la cruda realidad de las situaciones cotidianas. No te pierdas el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla, con una nueva historia que seguramente te sorprenderá. Gracias por acompañarnos y formar parte de esta comunidad.